Hola, muy buenas. Les habla Facundo Molina de Molefex. Aquellos que no me conocen, me presento. Resido en Buenos Aires, Argentina. Padre de familia, 3 niños. En esta cuarentena un tanto intensos, pero feliz de estar con ellos. Me inicié en los mercados financieros sobre fines del 98-99. En el mundo del trading en el 2001-2002. Para ser más exacto, sobre fines del 2001. Empecé a estudiar y mi primera cuenta la abrí en el año 2003. Luego de 2 años de operatoria, con idas y vueltas, muchísima información, cursos, seminarios, tutores, empecé a compartir los conocimientos como analista de varios sitios especialistas, casi todos europeos. Y en 2005 creé Molefex como organización que tiene como objetivo capacitar, formar y desarrollar grupos de traders y hacer ni más ni menos del trading una profesión. Así que desde aquel año hasta la actualidad he tenido la oportunidad de viajar, conocer y dar seminarios en gran cantidad de ciudades en Argentina, también en Latinoamérica y España. Y ahora, gracias al COVID, lo hacemos a distancia, pero también lo disfrutamos. Así que les doy a todos ustedes la bienvenida. Y hoy vamos a tocar un tema que es quizás central, sobre todo en aquellas personas que comienzan a operar y se encuentran con esta pregunta: ¿en qué sesión debo operar? Y aparecen algunas de las siguientes preguntas que los invito a ustedes a responderse, y estas son: ¿voy a operar en corta duración? ¿Voy a dejar una posición en el plazo? ¿Qué tiempo real tengo para estar frente a la pantalla, para tomar decisiones, para entrar, para salir, para modificar, para cambiar? ¿Qué riesgo estoy dispuesto a asumir? Y los invito a ustedes mismos, en esta parte del webinario, que se la contesten, que sean sinceros, porque esto no es un examen, ni más ni menos que con ustedes mismos, pero es importante ir conociendo. Puede ser que esto cambie en el tiempo, no tiene por qué ser tajante, pero sí es ayuda en los inicios. Y en los inicios uno se encuentra en gran parte perdido o desorientado, por lo cual quiere tomar decisiones, lee, encuentra una gran cantidad de información en Internet, una gran cantidad de información en libros, pero ninguna termina de, por ahí, darle la respuesta correcta. Entonces, estas preguntas seguramente no serán la solución definitiva, pero sin embargo les ayudará. Cuando hablamos de operaciones de corta o de duración o mayor plazo, me refiero a cuánto tiempo voy a estar dentro del mercado. A veces están definidas en cuanto a qué cantidad de pips voy en busca o qué cantidad de pips voy a arriesgar. Me refiero a los puntos, al movimiento que tiene el activo. ¿Qué tiempo dispongo? Muchos de ustedes o muchos de nosotros comenzamos en el trading part-time porque teníamos un trabajo o alguna otra actividad que nos demandaba tiempo. Y a veces ese momento era a la noche o era muy temprano en la mañana. Entonces era un horario que quizás el volumen del mercado era acotado. Entonces deberíamos ver si en los momentos donde yo me encontraba con posibilidad de operar o me encuentro con posibilidad de tomar decisiones, el mercado se está moviendo. Y la última gran pregunta, a veces un poco nos mentimos, les pido que no lo hagan, es qué riesgo estoy dispuesto a asumir en cada vez que entro al mercado y lógicamente sobre el capital que estoy arriesgando. ¿Bien? Excelente. Bienvenidas a toda pregunta y comentario, interrúmpame cuando quieran, y si estoy claro hasta este momento, también a veces estamos bien Facundo, adelante, no hay ningún problema. Una de las tipologías en las operaciones, sobre todo por el tema temporal, nos referimos a la duración de las operaciones dentro del mercado que se conocen, y hay una clasificación la cual la vamos a utilizar para ayudarnos un poco a conocernos un poco más. Primera es las operaciones a largo plazo. Cuando decimos, bueno, la realidad es que en este contexto actual veo los mercados, por ejemplo, de acciones en máximos. Vemos a los principales índices bursátiles con subas más que importantes.
Entendemos que hay señales que nos indican que podrían corregir o tomar un movimiento correctivo importante a la baja, retroceder. Veo la plataforma XM, los estudio, trazo zonas y quizás tomo una posición en corto, en venta. En cuanto y puedo tomarla para las próximas semanas o los próximos meses. Mientras que las zonas que yo considere de límite de pérdida y ganancia estén fijadas, después que el mercado decida cómo, cuándo y dónde. Puedo tomar algún activo como por ejemplo en el oro, donde desde el punto de vista fundamental entiendo que hay riesgos, acaba de quebrar máximos de mucho tiempo, máximo de 6-7 años, estamos por encima de 1.765, $70 la onza. Me parece que el próximo nivel de parada es al alza en los niveles cercanos a 1800, por lo cual, no sé si me están escuchando, viendo, no veo preguntas. ¿Sí? ¿Me están oyendo? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Está todo bien? Perfecto, genial. Me parecía que había un error en el programa. Bueno, muchas gracias. Me alegra tener tanta cantidad de personas y que me contesten rápidamente. Aparece como si fuese un high frequency trading, un movimiento importantísimo. Así que les agradezco muchísimo. Vale interrumpirme, pero lo que quiero decir es tratar de explicarles algo que quizás es muy complicado en cosas muy simples y sencillas. Y después, obviamente, trazarlos algunas estrategias desde el punto de vista gráfico. ¿Bien? Bien, me agradezco a todos. Muchos me dicen que están concentrados. Juan está preocupado por el oro. Puede que lo trabajemos dentro de un rato. Quizás lo tomamos de ejemplo. Pero lo que les pido, por favor, es que se enfoquen a este webinario, que me parece que les puede dar una herramienta de interés, independientemente que tengan alguna posición dentro del mercado, para lo cual les dejo mi correo electrónico y si quieren me contactan, o el usuario de Skype para que también me contacten por algún tema puntual. Bien, entonces, lo que decía es esto, por ejemplo, nos queremos posicionar a más largo plazo, tenemos noticias fundamentales, que el oro está en sesión fuerte, está fortaleciéndose, ha quebrado los máximos del año, máximos que no se veían del 2012-2013, apunta a ir hacia arriba, quebrando niveles por encima de $1.770 la onza, y probablemente el siguiente nivel de parada sea cerca de $1.800, entonces me voy a posicionar, tomar una compra, fijar un riesgo, porque puedo estar equivocado en mi estrategia, pongo directamente un límite de pérdida, acorde a, lo vamos a ver, puede ser acorde a lo máximo que tengo de riesgo en mi capital, a una zona fijada donde yo creo que no puede superarla a la baja. Entonces tomo una posición y la dejo para que el mercado decida. Estas son posiciones a largo plazo, donde uno, si estudias desde el punto de vista chartista, para fijar esas zonas, trabaja con gráficos diarios o semanales y hasta mensuales, porque son posiciones en plazo. Acabo de citar los índices, acabo de citar algún commodity actual como el oro, o también lo puede hacer uno en monedas, entendiendo desde el punto de vista de una señal, desde el análisis de fundamentals, desde noticias, hechos económicos y argumentos, o también desde el punto de vista chartista, técnico de indicadores. Hace poquito tiempo veíamos algunos indicadores de relevancia como el CCI o el MACD, y quizás tengo una señal vigente que me puede estar indicando una divergencia o una sobreventa, y quiero aprovechar el inicio del nuevo ciclo, me pongo en posición, coloco los límites y dejo que el mercado decida. Estos serían, en un primer lugar, decisiones a mayor plazo, a largo plazo, o en posición, también se llama en la jerga. Bien, perfecto. Está buena la charla, me dice Majoli. Adelante, muchas gracias. Posiciones en corto y en largo, concretamente, ¿a qué hace referencia? ¿Es relacionado? Me dice María Beatriz. Bien, es excelente. En este caso yo estoy haciendo referencia al tiempo dentro del mercado. Me refiero al largo plazo. Sin embargo, en la jerga del trading, todas las posiciones long son en compra, o estoy largo, significa que estoy comprado. Esto es una jerga que viene del mercado de acciones. Cuando estoy en corto o estoy short, implica que estoy vendido. Entonces, cuando a un trader le preguntas, ¿cómo estás en el oro? ¿Estoy long o estoy short o estoy largo? ¿Sí? Está haciendo referencia si está en compra o en venta. En este caso yo utilicé
para hablar directamente de la cantidad de tiempo que uno va a estar dentro del mercado, que entiendo, quizás equivocado o no, lo pueden decir, ustedes es algo que quizás o lo han definido o lo están definiendo. ¿Qué tipo de trading voy a realizar? Si mis operaciones las voy a abrir y las voy a cerrar al cierre de semana, las voy a abrir a primera hora del día y las voy a cerrar al cierre del día, o voy a entrar varias veces en el día o voy a entrar varias veces dentro de una hora. Eso es un poco las diferencias de trading respecto a la duración dentro del mercado. Entonces, cuando hablamos a largo plazo, lógicamente estamos hablando para periodos diarios de varios días o varias semanas, y generalmente la sesión mayor es la mensual, la cual de alguna manera me viene indicando cuál es la tendencia y si estoy a favor de la misma o estoy en contra tendencia. ¿Ok? Aquí me pregunta Freddy Lima, ¿qué es Skype? Perdón, usuario de Skype o WhatsApp, ¿sí? Son los usuarios que tenemos en conexión con nuestros alumnos y con nuestros exalumnos. Entonces después les voy a pasar los usuarios para que si quieren contactarnos, hacer una consulta, una pregunta, a eso me refería. Bien. Miguel me decía cuánto tiempo es a largo plazo. Bueno, un poco lo que entendemos son días y semanas, y lógicamente los stop loss y los take profit serían obviamente mayores. Voy a seguir con algunas preguntas antes de pasar al siguiente. ¿Existen más riesgos en compra a largo plazo? Depende, Manuel. Depende. Vamos primero a definir qué es riesgo. Y acá me encanta decirles algo que para mí es importante. El riesgo más importante que asumimos los traders es cuando abrimos una posición. Cuando estamos fuera del mercado no hay riesgo. Nuestra cuenta está con 5.000, 10.000 dólares y no se mueve. O 10.000, 10 y no se mueve. Cuando entramos en mercado, lógicamente que entramos en pos de conseguir un objetivo, pero también nos podemos encontrar ante incertidumbre. Recordemos que los mercados de monedas, de acciones, de commodities, son mercados asociados a incertidumbre con probabilidades asociadas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hace unos días atrás salió uno del gobierno navarro de Trump, para ser más exacto, y en unos minutos comentó que se había caído la relación con China y posible acuerdo y se vino abajo los futuros de Wall Street. Tremendo. Y a los minutos en un tweet, y a través del Twitter, como decimos, Trump dijo que no había cierto, que estaba todo encaminado y de vuelta se recuperó el mercado. Eso claramente es un ejemplo de la incertidumbre. Si uno hubiese estado dentro del mercado, podría haber ganado un montón o podría haber destruido una cuenta en cuestión de segundos. Entonces, el riesgo más grande es estar dentro del mercado porque hay cosas que suceden, no siempre, pero suceden. Esto pasa. Y los mercados, lógicamente, son de los primeros en manifestarlo. Entonces, ¿cómo es el tema del riesgo? Y en principio, a largo plazo, al estar con una posición, puede haber algo inesperado, para lo cual uno tiene que cubrirse con los límites de pérdida y ganancia. Y el límite de pérdida evita, lógicamente, que se pierda más dinero del que uno debería arriesgar. Ciertamente, esos límites en ciertos momentos son mayores, porque uno espera recorridos más amplios. Pero hay una relación de cuánta cantidad de contratos o lotes, si estoy operando Forex, estoy dentro del mercado. Entonces, hay una relación que utilizan muchos traders, aquellos de mayor largo plazo, tratan de tener posiciones más cortas, porque lógicamente necesitan más margen de maniobra, y aquellos que quizás operan operaciones en segundos, en milisegundos, depende de los high frequency o los scalpers, quizás entran con un volumen un poco mayor, pero están poco tiempo dentro del mercado, ¿sí? Entonces, el tema del riesgo en este caso, a ti te contesto, Manuel, es un poco relativo, ¿bien? Carlos me dice, aparte es, muy buenas noches, me saluda, exactamente para ti también, muy buenas noches, aparte del estilo y gusto del trader, ¿el plazo tiene relación con el capital? ¿Esto es mayor capital para plazos mayores y menor capital para plazos más cortos? Ni. Hay muchas cosas que definen el plazo. Yo voy nombrando algunas para que ustedes de alguna manera se sientan más a gusto, ¿no? Y de hecho, fíjate que acabo de recién dar un comentario que a veces los scalpers asumen un riesgo muy grande en pocos segundos, pero están asociados también a poca permanencia dentro del mercado. Entonces, no hay una relación directa que para operar a mayor plazo asumo quizás un riesgo o un capital mayor. Sí, a todos ustedes siempre manifiesto lo mismo y algunos obviamente están en contra. Entiendo que para operar este tipo de mercados de alta
volatilidad y con incertidumbre se requiere capitales importantes y bajo riesgo de apalancamiento. Lamentablemente la publicidad nos tienta a entrar con poco capital y el deseo de querer incrementarlo velozmente o duplicarlo hace que las pérdidas se produzcan repetitivamente. Esto es cierto. Acá otra pregunta de Maoli. Claro, para esta posición de largo plazo hay que tener en cuenta el swap, ¿cierto? Sí, claro que sí. Esto depende, ¿qué es el swap o el rollover? Es el costo por permanecer más de un día o el ingreso. Dependiendo el activo o el par de monedas, hay veces que uno gana dinero y otras veces le cobran dinero. La gran mayoría suele ser que cobran, pero en su momento se hacía mucho de quedarse en posición, me refiero muchos años atrás, 2007, 2008, donde antes de la gran crisis 2008-2009, por ejemplo, en Reino Unido tenía una tasa de arriba del 5,5, creo que llegó a tener un 5,75, si mal no recuerdo, y políticas o países como Japón tienen intereses cercanos a cero, entonces quedarse una posición a favor de la libra y en contra del yen te pagaba. Entonces había mucha gente que abría posiciones antes del swap o rollover o dejaban las posiciones por un tiempo para favorecerse lógicamente de estos intereses. ¿Bien? Perfecto. Juan me dice, para operar en la mañana y cerrar en la noche, ¿debería revisar gráficos en qué temporalidad? Y la realidad es que yo miraría gráficos semanales y me dejaría llevar, ¿cómo se llama?, con señales en día o en 4 horas, ¿sí? Pero bueno, dependiendo lógicamente de los indicadores que estés utilizando. Bien, en esta época de COVID, me pregunta Carol, ¿sigue siendo viable operar en plazos largos o se torna complicado? Yo te voy a dar mi mejor manifestación. A mí hay una pregunta que me dicen, ¿estás operando? Y la realidad en estos momentos donde hay alta volatilidad e incertidumbre es donde mejores movimientos se presentan. Espectaculares. Y yo aconsejo, al contrario, tomar posiciones varias en el día. También es cierto que se están produciendo oportunidades para tomar posiciones en mayor plazo. Las consecuencias del COVID todavía no se han manifestado en la economía mundial. Tampoco se ha manifestado, lógicamente, el impacto. Si uno ve algunos activos de refugio, nos dan oportunidades de entrada y cubrirnos. Yo creo que va a suceder. Va a haber un impacto económico importante. Por otro lado, también es cierto que hay activos que están recontra sobrecomprados o muy sobrevendidos y nos están dando oportunidades de ir estudiándolos para tomar posiciones en el plazo. Así que no descarto ninguno de los dos escenarios, Carol, ¿sí? Aquí Octavio nos saluda, que recién se añade, y Mauli me pregunta, ¿para esta posición a largo plazo hay que tener en cuenta el swap? ¿Es cierto? Recién creo que lo respondía. Bien, perfecto. Vamos a avanzar un poco. Entonces, esto sería más o menos en largo plazo las características principales. Vamos a lo que yo llamo corto plazo, ¿sí? Donde ahí sí tengo en cuenta periodos horarios, me refiero a 4 horas, no más de un día, donde lógicamente hay mayor cantidad de entradas, los recorridos van a ser menores y nosotros de alguna manera tenemos un control de límite, de los límites un poco mayor. Bien, no sé si se me fue el volumen, pero les comentaba recién que cuando uno acota el plazo, lógicamente acota la permanencia de duración de la operatoria y le permite quizás mayor cantidad de entradas, lógicamente tiene que tener y debería tener un mayor control respecto a los límites. Bien, preguntas. Marlon me dice, ¿cuándo puedo ir aumentando los lotajes? Eso te lo va a ir diciendo lógicamente el sistema que vas a operar y la realidad es que a veces te pregunto para qué y por qué lo aumentas. ¿Por qué no comenzás con lotajes grandes? Me explico, pero depende del tipo de estrategia que vayas a seguir. Te hago preguntas para que vos trates de encontrar esas respuestas. Bien, perfecto, más comentarios. ¿En qué tiempo prefiero estudiar yo? Me pregunta Melissa. La realidad es que yo tengo en cuenta los diferentes tiempos
lógicamente, algo importante que tener en cuenta es el instrumento que voy a operar. Hay activos que no tienen casi movimiento, hay activos que son alcistas en momentos de recesión o bajistas en momentos de recesión, dependiendo. Entonces, hoy me quedaría comprado en oro en la situación actual, ¿sí? Analizaría la plata también como otro activo de refugio, estudiaría el dólar yen, porque el yen es una moneda que suele fortalecerse en momentos de incertidumbre, y seguiría de cerca con movimientos intraday probablemente los índices bursátiles americanos o el DAX alemán, porque lógicamente que esto también va cambiando y va modificando. Y no descartes la multiestrategia si tenés posibilidad de realizar el trading en importante plazo del tiempo. ¿Qué requiero? Y algunas operaciones en intraday, que es el plazo que vamos a ver ahora en la próxima filmina, algunas posiciones a mayor plazo y algunas posiciones de cobertura importante y dejarlas varias semanas. No hay que descartarlo, ¿sí? Y pueden funcionar en simultáneo, quizás hasta sobre la misma cuenta. ¿Bien? Perfecto. Bien. Acá me pregunta Gustavo, bueno, me da justo pie para avanzar. Me dice que conocía gente que entraba con un lote y iba por pocos pips. Y bueno, la realidad es que el riesgo más grande, que es la permanencia del mercado, lo tenía acotado. Quizás esa persona era una persona que se la conoce como intraday. Es la persona que entra gran cantidad de operaciones, ¿sí?, en el día y cierra todo y espera. Algo importante que tenemos que tener en cuenta al momento de la operatoria es el volumen. Cuando nosotros estamos tomando decisiones en estos mercados, lógicamente requerimos que haya movimientos. Hay momentos que el movimiento se produce por el volumen operado y hay momentos que se produce por la volatilidad operada. Cuando hay mayor volatilidad, ciertas veces es más riesgosa. ¿Por qué? Porque lo decía Dow en sus principios, ¿no? Los movimientos tendenciales sin volumen asociado no confirman la misma tendencia, entonces puede ser que sea un movimiento errático corto en tiempo, y también tiene la consecuencia de una amplitud de los spreads. Cuando uno entra al mercado, ve que se abre la diferencia entre precio de bid y ask o precio de compra y venta, lo cual es un perjuicio para nosotros que tomamos la decisión porque asumimos un costo más grande. Entonces, es importante tener en cuenta, lógicamente, el volumen asociado. Un trader intraday suele entrar en momentos donde lógicamente hay mercado y hay importante volumen. ¿En qué momentos? Y los mercados de mayor volumen se presentan cuando Wall Street lógicamente se solapa con la última parte de la sesión europea y de Reino Unido. Acá en ese momento los tres mercados financieros más grandes en conjunto se encuentran abiertos y es donde más volumen se presenta en el mercado. Luego, cuando cierra Europa, queda Wall Street, empieza a ceder volumen y lógicamente a partir del mediodía americano baja bastante más y ya sobre la tarde, 4 o 5 de la tarde, siempre hablando acá en sesión americana, cede el volumen y hasta la apertura de los mercados asiáticos, allá, acá a esta hora, en una hora, estamos en el premercado, el volumen baja muchísimo. Entonces, uno debería que enfocarse en los principales centros financieros. Cuando ellos se encuentran en plena operatoria, hay mayor volumen y eso nos permite, lógicamente, un poco más de movimientos de mercado al tener volumen no tan erráticos, por decirlo de una manera. Bien. Acá Miguel Ángel me pregunta, ¿el apalancamiento cobra su parte de tus ganancias? ¿Cobra su parte de tus ganancias? No te entiendo muy de forma correcta, pero el apalancamiento implica que cuando yo entro con mayor cantidad de lotes, ¿sí?, lógicamente tengo posibilidad de ganar más, pero también tengo un costo mayor. ¿Por qué? Porque estoy comprando mayor cantidad y la diferencia de spread impacta más. O sea, el PIB en vez de valer $1, quizás vale $10 o vale $6. Entonces, si estoy más 3, estoy más 300, o si estoy menos 3, estoy menos 300. O más 30 o menos 30, o más 3 o menos 3. Entonces, lógicamente, el apalancamiento va a impactar en la ganancia. Esto es así. Lo cobra o lo paga. Pero si tengo poco capital, cualquier movimiento en contra me puede dañar la cuenta. Así que el apalancamiento es un arma de doble filo. También hemos brindado un webinario que se puede encontrar directamente en el canal de YouTube de Molefex. Los invito a que lo visiten, recién me preguntaban, ¿sí?, sobre esto, ¿no?, la importancia de la correcta administración del capital. Aquí Martín Rodríguez me pregunta si los pares de divisas se operan cada uno en su sesión. Depende.
Depende, porque claramente el mercado de divisas tiene al dólar como referencia. Y ciertamente el dólar se mueve en gran parte del tiempo y el dólar se mueve casi todo el tiempo. Eh, Así que obviamente que hay pares que cotizan contra el dólar, que también son más recomendables por su movimiento y su volumen. En un ratito va a abrir la sesión asiática, así que todos los pares relacionados a los países asiáticos o de Oceanía, como el dólar neozelandés o el australiano, tiene importante movimiento y lógicamente que nos brinda posibilidades. ¿Ok? Perfecto. Si mis operaciones las voy a hacer máximo en 5 minutos, ¿qué gráfico debo observar? Y gráficos de 15 minutos como referencia y operar con 1 minuto. ¿Sí? Creo que ese sería el perfil del scalper. ¿Cada cuánto haces entradas? Me pregunta José. Depende de mi sistema. Hay veces que tengo varias entradas en minutos y hay veces que dejo entradas por varias horas y tengo entradas que llevo desde hace algunas semanas en algunos activos, así que dependiendo. Para operar el oro, ¿cuántos pip números son buenos para poner stop loss bueno, acá me imagino que es SP, Take Profit, me pregunta Sergio. Depende de tu estrategia. Depende de tu estrategia. Si yo estoy esperando un oro en $1.800, puedo dejar posiciones compradoras y también puedo comprender que me puede caer $20-30 y la posición seguir vigente porque todavía tiene tendencia. Estoy dispuesto a arriesgar esos $20-30 por la cantidad del volumen que me pueden indicar 20 centavos, $20, 200 o 2000. ¿Estoy dispuesto a arriesgarlo? Si quiero ser scalper, ¿qué tendría que manejar? Me pregunta Gustavo. Manejar el tiempo, manejar pares de alguna manera que me permitan volatilidad y margen y amplitud de movimientos para poder ganarle dinero. ¿Sí? Esta parte es importante, porque uno si quiere ser scalper en un activo que no se mueve, se va a aburrir, se va a morir de angustia, se va a quedar dormido. Y también si quiere ser scalper en un horario donde ese activo no se está moviendo, también se va a aburrir y se va a cansar. Así que yo aconsejaría que tengas en cuenta esos comentarios. Bien. Aquí me pregunta Leonardo y agradezco que me envíen tanta cantidad de preguntas. Entiendo que ayudan muchísimo y enriquecen esta sesión. Por eso me estoy deteniendo antes de avanzar un poco más. Buenas noches. Para operar, ¿cómo saco el promedio del stop loss y el take profit para poder entrar en una buena posición ante la operación? Me pregunta Leonardo. Tu pregunta me da para decirte un montón de cosas. Y la realidad es que quiero que te quede orientación. Porque vos no deberías poder entrar al mercado si no tenés fijados de antemano el límite de pérdida de ganancia. Porque si lo haces, te está faltando un montón de información y vas a terminar perdiendo un montón de dinero. Estas preguntas, cuando suceden y cuando aparecen, seguramente más de uno de ustedes las tiene en este momento, les está diciendo estudien, capacítense, infórmense. Porque probablemente están o con la lectura, o con la información, o con las noticias, o con las recomendaciones, o con los comentarios, o lo que sea, están entrando al mercado. Pero si ustedes no saben cuando entran al mercado, cuánto es lo que el mercado les puede dar como límite de ganancia, y cuál es el movimiento en contra probable que les pueda ofrecer, y finalmente, cuál es el riesgo que van a tener aceptado, entonces está faltando muchísimo para entrar al mercado. Es como que están subiéndose a un Fórmula 1 sin saber manejar, Leonardo. Y es probable que choques. Martín me pregunta, ¿las divisas se operan cada una en su sesión? Me preguntaba recién y creo que haberlo respondido. No, y sí, dependiendo. Ten en cuenta que lógicamente las oceánicas tienen mayor volumen en el momento de apertura de los mercados asiáticos y de Oceanía dentro de un rato, pero el dólar cotiza todo el día y el dólar es referencia a nivel mundial, así que como el mercado Forex se manejan dólares, todo cotiza con el dólar y el dólar es referencia a los pares cruzados exóticos, así que sí, ni hablar que la sesión europea y americana tiene muchísimo movimiento porque gran parte de cosas suceden en dólares. ¿Ok? Adán Vargas, estoy empezando, me dice Adán. ¿En qué temporalidad? Un poco. Hoy la idea es que te lleves una idea qué se requiere para que vos elijas la temporalidad.
es importante. Hablábamos de qué permanencia va a estar en el mercado, qué tiempo le podés brindar a tu estudio, si estás dispuesto a abrir una operación y dejarla un tiempo. Hay gente que no puede alejarse de la pantalla cuando tiene una operación abierta. Bien, perfecto. Si tengo 4 horas diarias para operar el horario de la Bolsa de Nueva York, ¿me recomiendas revisar las gráficas en qué temporalidades? Gráficos de 4 horas te sirve para operar en media hora, 1 hora y hasta 15 minutos. ¿Sí? Ese te diría que sería la alternativa, que vos sigas la temporalidad en 4 horas día, pero operes en gráficos de hora y lo genial sería con 15 minutos, 5 minutos. Perfecto. Bueno, un montón de preguntas que me van siguiendo. Quiero avanzar un poco más con la sesión y vuelvo a las preguntas. Así que tenemos diferentes tipos de perfiles. Hablábamos del perfil de largo plazo, de corto plazo y el perfil intraday. Todos, obviamente, la diferencia más importante es la duración que está la operación dentro del mercado y, lógicamente, los movimientos dentro del mercado. Bien, a todos los tipos, les voy a contar una de las cosas que en realidad no la leo en ningún lado, pero para mí tiene que estar en todos. No hay ningún autor que hable de esto y de hecho yo le he puesto el principio de la dominancia. Fíjense y a ver si es importante lo que les menciono. Charles Dow hablaba de que había existencias de tendencia, había tendencias mayores de temporalidad anuales, mensuales, semanales, diarias, y la realidad nos pasa lo mismo cuando nosotros observamos en el mercado. Y el principio de dominancia que yo hago mención es que la tendencia mayor guía a la tendencia menor. Esto es así, la psicología de masas lo explica, lo fundamenta, lo argumenta. No quiere decir que operen a favor de la tendencia, por favor, que ese es un error para mí gravísimo que un montón de autores lo ponen en el libro. Obviamente que tiene sus ventajas operar a favor de la tendencia y también tiene sus contras. Pero sí tenemos que detectar cuando vamos a operar, independientemente de la temporalidad, es cuál es la tendencia mayor, cómo viene. ¿Sí? Vamos a ir un ratito a los gráficos y vamos a aplicar un poco de todo lo que hablamos recién. Pero si nosotros vemos claramente los índices bursátiles, los que están leyendo mercados financieros saben que Wall Street, desde el año 2008-2009, después de una fuertísima caída de las hipotecas subprime, empezó un ciclo alcista que no terminó, en realidad tuvo una corrección hace unos meses, pero fueron 10 años de subas ininterrumpidas que llevó a los principales índices bursátiles, Nasdaq, Dow Jones, Standard & Poor's 500 a máximos históricos. Hubo una importante corrección en los meses de marzo y abril y luego un nuevo impulso alcista, obviamente gran parte liderarlo por todas las tecnológicas, esas 5 grandes, donde está Facebook, Amazon, ¿sí? Bueno, aquellas que Google, Apple, bueno, las grandes que han tenido gran participación de toda esta suba durante el COVID. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? La tendencia es alcista. Mínimos ascendentes, nuevos máximos, es alcista. Ahora, ¿qué voy a tomar posiciones en menos plazo? Voy a esperar una corrección para subirme al alza. Voy a quedarme ahora en compra, y acaba el otro principio que tengo de mi tutoría, porque la verdad es que no lo he oído muchos autores, la madurez. Nos encontramos, si tuviésemos que hablar del ciclo de vida más largo, quizás son los últimos años, o los últimos meses, o las últimas semanas del ciclo alcista. ¿Hay señales de reversión? Ese es otro tema. Pero sí es importante saber que la tendencia es alcista. Bien, entonces, ¿cómo voy a operar yo? Voy a ponerme a favor de la tendencia en máximos, voy a esperar que corrija para ir a máximos, me voy a tomar en correcciones. ¿Qué tiene que ver la tendencia en meses con la tendencia en día? Y habla de la fuerza. Generalmente los movimientos a favor de la tendencia son más veloces en menor cantidad de tiempo. Y esto es importante. Por eso comparto, ¿sí?, esto para que ustedes siempre tengan un time frame de referencia mayor. Y esto es clave. Y es dolorosísimo y lleva tiempo aprenderlo. Los movimientos contra tendencia, alguna vez, más de una vez y seguramente más de muchas veces, oí y ustedes alguna han dicho, pucha, están todos compradores, entro en compra y pierdo. Pero el mercado está contra mío. La realidad es que existen los movimientos correctivos. La gran cantidad del tiempo, el mercado va y viene, se mueve en forma fractal. Lo que pasa es que alguna vez ese movimiento correctivo no volvió a subir
porque los cambios de tendencia en gráficos mayores comienzan alguna vez, en menor probabilidad, con un cambio de tendencia en gráficos menores. Esto que les escribo en verde, ténganlo en cuenta, porque lleva un tiempo descubrirlo, pero va a ser clave para su toma de decisiones. Vuelvo a las preguntas mientras les dejo todo esto de fondo para que me hagan seguramente algún comentario, crítica o opinión. José Miguel hace un ratito me preguntaba si es bueno hacer análisis técnico. Para mí es clave. Suelo decir en estos webinarios que el análisis fundamental es el automóvil, mientras que el conductor es el análisis técnico. Algunos hablan también que las causas de los movimientos de mercado lo explica el fundamental, mientras que las consecuencias son del técnico. Como quieras, de qué manera. Uno va de la mano con otra, pero yo no solamente necesito tener el vehículo, sino también tener el conductor entrenado. Bien. Si tengo 4 horas diarias para operar, me preguntaba Maoli, no sé si me preguntaste 2 o 3 veces, o operaste 2 o 3 veces, creo que te la respondí. Si no me avisás, Juan Carlos me pregunta, ¿el scalping sugiere mayor apalancamiento? No, no sugiere. Sí, velocidad en la entrada y salida, porque toma pequeños tramos de ese movimiento del mercado. No se pone en posición a esperar un movimiento mayor. Toma una de las características de estos mercados, y sobre todo en momentos de publicación de datos o movimientos de aperturas de los centros financieros. Hay fuertes movimientos de ida y vuelta y el scalper entra varias veces. A veces está atado a mayor apalancamiento con el riesgo que conlleva y el rendimiento, y a veces no. Bien. Perfecto. Van a buscar los webinars, me dice Miguel Ángel, adelante, y si no me consultas. El oro, ¿se mide en pip o en puntos? Depende, si estás operando sobre el spot, si estás operando el contrato por preferencia. Acá entras en un tema clave porque el PIB en realidad es ahora lo vamos a ver, pero es el cuarto dígito, los puntos básicos son el cuarto y el quinto, hay gente que toma PIBs y puntos como sinónimos, entonces tengo que hablar qué considero yo PIB y qué considero puntos. Lo importante es que vos, depende la cuenta, el tipo de cuenta que tengas, es cuánto te daña o no, ¿sí? O cuánto te favorece la entrada con 0.1, 0.1 o con 10. Ahí es un poco la parte importante para saber qué impacto va a repercutir sobre tu cuenta. ¿Bien? Aquí me dice, cuando se mueve mucho dice que no puede dormir y se despierta. Bueno, nos ha pasado todo. Tengo noches de haber estado con la cama muerto, se me caía en la cara y tener la computadora al lado. No es recomendable. Fueron años durísimos de mi vida. ¿Es recomendable dejar una sesión abierta por un mes? Depende tu estrategia, Milo. Depende de tu estrategia. Pero por ahí tu estrategia es compro oros porque entiendo que tiene que ir a subir, o vendo oros porque ha llegado a máximos de 8 años y creo que va a bajar. Así que le pongo los límites y que el mercado haga cuando y como quiera. Bien, perfecto. Una linda pregunta que me dice Juan Daniel. ¿Cuál es la relación de los spreads y los pips? ¿Sí? El spread es la diferencia entre precio de compra y venta, la cual algunos brokers lo ofrecen fijos, pero la realidad del mercado es que es variable, y cuando hay muchísimo volumen se suelen achicar esos spreads, y a veces en una importante cuantía. En algún momento en plataformas institucionales he visto spreads positivos, o sea, si tenías velocidad de entrar y salir, ganabas dinero, en algunos momentos, muy pocos, pero es la diferencia entre precio de compra y precio de venta, y luego depende del volumen que tú tengas, o sea, generalmente está expresado en pips, en algunos pares tienen 1.5, 2, 0.4, 0.5, dependiendo, y algunos tienen mayor cantidad, sobre todo los pares que tienen al dólar como referencia, una libra yen, asumen los dos spreads, ¿no? El spread de la libra dólar y del dólar yen. Jorge Álvaros me dice, soy nuevo, ¿qué es lo que debo saber? Jorge, por favor, mandame un correo info@molefect, te voy a mandar un tutorial de introducción a los mercados de monedas. Así te llevas una gran cantidad de información y cualquier cosa me consultás. Bien. Octavio, Fórmula 1 son velocidades de más de 350 km por hora, tal cual. Y ojo cuando vienen las curvas. Ojo. Bien.
Mauri, es la quinta pregunta que me llega, que tenés 4 horas y creo haberla respondido para operar. No sé si se te quedó apretado el enter o por ahí no te la respondí y me la envías nuevamente. Por favor, confirmame. Pero bueno, te decía que como si tenés 4 horas, podés o tomar posiciones y dejarlas a otros días o guiarte con gráficos de 1 hora y operar con 5 minutos entrando varias veces. Eso dependiendo. ¿Sí? Eh, Tengo una duda, suelo hacer mis operaciones solamente con líneas de tendencia y Fibonacci, ¿eso se considera como acción de precio o no? En realidad, eso se considera como líneas de tendencia y Fibonacci, no sé si aplicás los retrocesos, los ratios dorados, las extensiones, no sé cuál de las herramientas de Fibonacci. La acción de precio es un concepto que se utiliza mucho de entender cuál es la sensación que está atrás del precio, si es compradora o es vendedora a partir de una reacción y obviamente con quiebre de ciertas zonas de soporte, resistencia o zonas de equilibrio. Entonces, entendiendo cuál es la sensación de atrás del mercado, se toman decisiones como reacciona a la acción del precio. Espero haber respondido, Diego. Eh... Sí, Nelly, es así, es así. Estoy leyendo tu comentario de hace un rato y es así. ¿Qué pares de divisas recomiendas para hacer scalper? Soy de México, depende. Puedes trabajar con pares más volátiles como la libra yen o como la libra dólar, que es menos volátil, o trabajar con el euro dólar, ¿sí? Generalmente se buscan un pares que tengan cierta volatilidad. Algunos asociados con la libra, la cual ha bajado mucho su movimiento, pero la libra yen, libra contra el dólar australiano, libra contra el dólar canadiense, son pares que se suelen utilizar mucho para el scalping. Bien, bien, acá Emilio me pregunta qué diferencia hay entre una opción y una acción. La acción compras directamente el título, la opción es un, ¿cómo se podría decir? Es un derecho sobre una acción. Lo que estás comprando es un derecho, no una acción. Yo pero claramente en corto plazo, si algo me salga mal, mágicamente paso a ser largo plazista. Uy, Ezequiel, has dicho una de las frases que lamentablemente digo en los cursos y que se las dejo, ustedes me harán sus comentarios. Dicen que todos los operadores a largo plazo son operadores de corto plazo que no supieron asumir su riesgo. ¿Qué quiere decir? Que todos los operadores de largo plazo no supieron cerrar su operación y están esperando la recuperación a largo plazo. Me dirán qué opinan al respecto. Bien, perfecto. Su principio de dominancia es lo máximo. No lo patenté, Diego, pero si lo patentas, haceme recordar. Pero la dominancia y la madurez del mercado son dos cosas que no he visto y la verdad, sinceramente, para mí son importantes. ¿Dónde subo la grabación de estos webinarios? Lo subo todo directamente en YouTube, en canal MoleFX, creador de traders. Ahí pueden acceder. ¿Tienen alguna duda? Me envían un correo al info@molefx. Bien. Una consulta, si tengo varias MT4 instaladas, ¿me afectan algo? La velocidad de la PC, nada más. Pares recomendados para hacer scalping. Soy de México, creo haberle respondido recién. Gustavo me dice si hay dudas. José me dice que hace solamente análisis técnico para no saturarme de tanta información. Me parece genial y créeme que dentro del análisis técnico hay un mundo enorme, así que hay que ver qué herramientas. Nuestros cursos de análisis técnico de mercados duran 6 meses como mínimo, así que imagínate la cantidad de herramientas que damos y después se aplican, así que tenés un mundo interesantísimo para aprender, José, y obviamente a partir de ahí combinarlo, ¿no? Se quedó colgado varios mensajes, no hay problema, Maoli, espero que te haya llegado la respuesta a lo importante. Perfecto, los que quieren información me mandan un correo info@molefex.com y se las envío. Excelente, ¿algún manual o guía de metodología organizada de cómo operar o simplemente uno mismo con la experiencia? No, Nelly, tomar seminarios y cursos. Es clave que te capacites. Es que te capacites y por favor tengan un tutor o entren a internet y encuentren un montón de información. Es así, adelante. Bien, les gustó la frase de los perdedores o de los cortoplacistas y largoplacistas, seguramente. Hacías referencia recién a Octavio. Bien. Aquí me dice Juan, cuando usted hace análisis con chartismo y Fibonacci se ve tan fácil y cuando yo lo hago el mercado se va para otro lado. Es que para que yo haga un análisis, créeme Juan, que he hecho un montón de análisis, que además nadie me ha enseñado correctamente cómo trazarlo. Lo aprendí yo después de mucho prueba y error.
A los que no saben, mi tesis de grado universitaria la hice en base a los retrocesos de Fibonacci, está disponible, también la pongo a disposición a todos los que quieran leer un rato más. Y créanme que implica estudio, observación y alguien que te lo corrija. Y si no pagan un tutor o un mentor, se los va a corregir el mercado y les va a sacar el dinero del mercado. 10, 15, 5 dólares su tiempo, ustedes lo que crean. Pero esto es lo que pasa viendo tanta cantidad de información. Son decisiones, no es una crítica. Por favor, al contrario, pero tómenla, porque a mí en su momento, cuando estaba iniciando, me hubiese gustado que me la den. ¿Ok? Acá Pablo me dice, estoy empezando y me considero millonario con el de Tokio, he estado siguiendo el euro dólar, me recomienda seguir con el euro dólar o cambio el euro yen. Seguía los dos, son dos pares interesantes, son dos pares interesantes. Y en estos momentos el yen tiene muy poco movimiento, ha bajado muchísimo su amplitud. Una de las cosas que deberías ver, si te lo permite lógicamente, es la cantidad de puntos que mueven por día y en qué horarios los mueven. Pablo, lo podés obtener directamente sacándolo de MetaTrader, para que vos veas cuáles son los movimientos y en qué momento del día, y guiarte vos en qué momento tenés volatilidad. También en esos momentos se mueve el dólar australiano, ahí tenés un par de dólar australiano con el yen que tiene interesante movimiento. Bien, perfecto. Otra pregunta importante que le voy a utilizar obviamente medio como reto, Juan. ¿En qué temporalidad es recomendable observar la tendencia? La tendencia existe en todas las temporalidades. Mi recomendación en base a este principio que dejé de fondo y me autodomino la autoría, la dominancia, es cuando elijas un activo, empezá en los gráficos mayores de mes. Luego vas a semana, luego a día, luego a 4 horas y vas a encontrar las tendencias mayores y las correcciones. Y después vas a elegir con qué temporalidad vas a trabajar en base a cuál. Si vas a trabajar en semana, seguramente sigas mes. Si vas a trabajar en día, vas a seguir semana. Y si vas a seguir trabajar en 4 horas, 1 hora, vas a seguir día. Y si vas a trabajar en minutos, vas a trabajar en 4 horas. Como referencia. ¿Bien? Perfecto. Pares que no tengan mucha volatilidad para operar con un robot que opera en una sola dirección, me pregunta Johnny. Euro dólar, dólar australiano dólar, dólar canadiense dólar, dólar yen. Ahí tenés algunos de los pares que podés trabajar. Acá me dice Mr. Martín. Hace 4 años estoy en Forex, me gustaría dar un salto mayor. Tengo unos resultados, ¿podría tener sesiones 1 a 1 contigo? Claro que sí, la mayoría de estos seminarios y sobre todo en estas condiciones son seminarios 1 a 1. Así que si quieres más información, nos puedes escribir. Libros recomendados para patrones gráficos, hay muchísimos, Edgar, hay muchísimos de bibliografía. A los que no han leído ninguno, medio considerado hoy el manual es el de Murphy, Análisis Técnico de Mercados Financieros, en el cual tengo un montón de críticas, pero es un gran libro con un montón de información y bien fundamentada. A todos nuestros alumnos y a todos los que asisten a los webinarios les digo lo mismo. Critiquen y duden de todo lo que aprenden, sobre todo de mis palabras, lógicamente. Y en base a todas esas dudas y su observación y su constatación, van a adquirir un montón de información. ¿Bien? Perfecto. Me vuelvo directamente para ir de a poco avanzando el cierre, que no los quiero dejar así por así. Obviamente que cuando elija la temporalidad va a tener que desarrollar un sistema de trading y les voy a dar algunos, no pasos, la realidad es que lo tenemos en una sesión, los 7 pasos para un sistema de trading efectivo, pero sí cosas a considerar cuando vayan definiendo. Lo primero, lo que hablábamos recién, la elección del tiempo, el time frame que al lado. Ustedes tienen que elegir, aunque sea uno. ¿Cuál es el correcto? No lo sé. Elijan el que de última deseen. Les di algunos tips para elegirlo. Tienen que definir herramientas. Tienen que tener algo que les diga cuándo entrar y cuándo salir. Análisis técnico, análisis fundamental. Ahí tienen 2 cuerpos de conocimientos importantes. Y clave, pongan en rigor científico, observen, estudien y prueben esas herramientas elegidas. No la tomen porque me la dijo Facundo, porque me las dijo alguien, porque la observé, porque la leí. Pruébenla. Tienen que testearlas ustedes y tienen que funcionar. Por más que diga, ese auto es bueno, acelera, que va a frenar. No, vayan de a poco, aceleren, prueben cómo funciona, cómo dobla, cómo frena, lógicamente, y después van subiendo la velocidad. Pero ustedes pruébenlo, lo mismo en el trading. Fijen el riesgo a asumir. Es clave la sustentabilidad en el tiempo, pero para ser sustentable, primero tienen que evitar perder. Mucha gente quiere ganar y se olvida que primero no hay que perder. Corroboren ese sistema, tómense el tiempo, maten la ansiedad, déjenla de lado.
Usen las cuentas demos para probar esos sistemas o para sacarse la calentura cuando quieren entrar al mercado sin fundamento. Y la parte más difícil es optimizarlo, porque uno cree que la herramienta que están trabajando te da entradas y te dan salidas, está espectacular, pero lamentablemente si alguien a veces, y acá también es importante la presencia del tutor, le dice, ojo, porque la entrada me parece que es certera, pero fíjate que el error lo estás teniendo en el sistema de salida. Y si te mirás el ciclo de la señal que estás estudiando, por ahí la salida tiene que ser temporal. ¿Te diste cuenta que tu entrada es tardía? Tenés un montón de entradas, pero tardías, y estás perdiendo muchos pips al momento de entrar. Esta es la optimización y el ajuste en sintonía fina que requieren los sistemas en forma, obviamente, periódica, porque las cosas van cambiando. Bien. Aquí Miguel dice la segunda vez que recomienda el libro de Murphy. La realidad en castellano hay muchos libros, pero es un libro muy completo de trading de mercados a partir del análisis técnico. La realidad es que es muy completo, tipo Biblia. Ciertamente estoy en contra de un montón de las cosas que dicen y muchas las he dicho en esta sesión y en otras, sin decirlo, pero sí van a encontrar un montón de cosas en un solo lugar, por eso lo recomiendo. ¿Sí? Puedo compartir la presentación, la van a tener a partir seguramente de mañana en el canal de YouTube directamente de MoleFX, creador de trader. Les dejo algunos tips y les comparto mis datos. La elección de la sesión, ¿sí? Ay, por Dios, parezco redundante, es una elección de cada trader, es redundante. Ustedes tienen que elegir, es algo subjetivo, ¿sí? No implica una sesión mejor y una mejor. Pueden ser scalp, pueden ser corto plazo de posición, de corto plazo, swing, como quieran llamarlo. Esto es lo que les dije hoy, ¿sí? Tengan en cuenta la tendencia mayor y la dominancia. Por favor, tenganla en cuenta porque existe, porque funciona y porque es así. Muchas veces, ¿sí? Uno toma decisiones y la realidad es que la decisión hubiese sido salvada si tenían en cuenta que hay una tendencia mayor y están operando en tendencia menor. Alguna vez alguien me dijo, y me lo ha regalado y no sabe el significado, el que no tiene un plan, está en los planes del otro. Es así. Así que no estén en planes del mercado y planifiquen su estrategia. Aunque el oro esté subiendo y compren para ganar, porque por ahí están en el final de la suba. Se tientan porque dicen, mirá todo lo que subió, todo lo que me perdí, pero eso ya ha pasado. Tengan su plan a mano y aplíquenlo. Y tengan ese método y hagan de ese método un hábito de trabajo. La realidad es que no hay vuelta. El método es clave en todo esto. Bien. Fui compartiendo con ustedes, porque fui contestando las preguntas, todo lo que me preguntaban recién respecto a los datos de contacto. ¿Qué es Skype? Bueno, Skype es un medio de comunicación, me preguntaban, el usuario es molefx.management, estamos en línea, nos pueden contactar. Nuestro canal de YouTube, donde está la grabación de este webinar y otros, YouTube, Molefx, creador de traders. Nuestra página web, nuestra dirección de correo, LinkedIn, Facebook, Twitter y también estamos en Instagram también con Molefx OK. Pueden contactarme en cualquiera de los medios. Me voy despidiendo, viendo si hay algún comentario, alguna pregunta sobre el final y agradeciéndoles a todos ustedes. La realidad es que la presencia ha sido muy alta, muchísima gente se ha sumado en el día de hoy, por eso también hemos tenido un montón de preguntas. Así que les quiero agradecer a todos ustedes. Voy esperando, lógicamente, sus comentarios, dudas, inquietudes y desde ya les voy dejando lo mejor, mis mejores deseos para esta elección que han tenido, que es estudiar un poco del movimiento de los mercados y ni hablar de la pasión del trading. Así que muchísimas gracias.